cuando hicimos un homenaje a los monstruos sagrados en el Peón Contreras, que era un cine horrendo, lleno de piojos y de polvo, abandonado y todo, ahí presentamos a los monstruos sagrados, y ahí Sara García comentó, porque Sara era mucho más joven que Prudencia, comentó que ella hacía 50 años en aquel entonces había debutado en teatro en el Peón Contreras de Mérida, y había derramado lágrimas porque el director don Joaquín Cos le había dicho: señorita García, dedícase a vender papas, tomates, pero no tiene nada que hacer en el teatro. Doña Prudencia, que era la primera actriz de la compañía y empresaria, la impuso e hizo que actuara. Y hoy, dice, Yucatán me hace derramar lágrimas de felicidad al rendirme otro homenaje por mi carrera como monstruo sagrado dentro del cine. Entonces, doña Prudencia Grifel, todos la conocemos como esa viejita adorable, pero muy pocos saben que doña Prudencia Grifel comenzó en el teatro de revista, igual que Mimi Derba, la abuela de ustedes los ricos, de Chachita, ¿se acuerdan? Que era una primerísima actriz. Muy poca gente sabíamos que esa mujer también debutó en el teatro de revista. Son anécdotas que yo fui conociendo a través de mi trato con esas grandes figuras de toda esa época. No podemos hablar solo de Yucatán porque hay cosas que nos ligan mucho al teatro de revista. Me preguntaba el otro día un periodista que para mí, ¿cuál consideraba yo dos de las principales figuras del teatro de revista? Pues una de ellas fue María Conesa, la famosa Gatita Blanca. Yo no tuve la suerte de conocerla en sus épocas de oro, pero sí tuve la suerte de conocerla ya grande, pero seguía trabajando y con mucho entusiasmo. María Conesa, por ejemplo, sí trabajó en el Peón Contreras, trabajó en el Principal, pero por ejemplo, una gran figura, que fue una gran figura del teatro de revista a nivel internacional, Lupe Vélez, de teatro de revista, del Teatro Lírico de México, se va a Hollywood y debuta en el cine mudo, después entra al cine hablado en Hollywood, viene a filmar a México, se enamora de Arturo de Córdoba, se lo lleva a vivir a Hollywood y es quien lo introduce al cine de Hollywood. Figuras que fueron grandes glorias del teatro de revista. Si ustedes recuerdan, el teatro de revista, ¿dónde surge? A los finales de la zarzuela, cuando viene, pues digamos, el declive de época de la zarzuela y surge el teatro de revista. Y la primera se estrena en 1931 y es Las Leandras. Las Leandras es una revista musical. Y en su época, en muchos lugares, entre ellos Yucatán, estuvo prohibida por la moral cristiana. Como en una ocasión que vino Mapi Cortés, que quizá algunos la recuerden a través del cine. Mapi no era una gran cantante, pero era muy graciosa, muy guapa, y decidió estrenar en el Teatro Principal La Corte del Faraón, y la Iglesia Católica de Yucatán amenazó con excomulgarla si lo hacía. Ella la estrenó, si la excomulgaba o no, nunca lo supe, pero ella presentó la obra, y esa obra no se podía presentar porque estaba prohibida por la moral cristiana. Ahora ya es como rezar un rosario, presentar esas obras, ¿verdad? Pero en aquel entonces se seguían mucho ese tipo de costumbres. El teatro regional, por ejemplo, yo en lo personal tengo entendido que el teatro regional surge con don Héctor Herrera, el abuelo de Cholo. Yo no tuve la suerte ni de conocerlo ni de verlo actuar. Para mí, ¿dónde para mí surge el teatro regional? Para mí surge el teatro regional en el Teatro Fantasio, cuando yo tenía 12, 13 años, en los 50 y tantos. Y para mí surge la primera obra que yo vi de teatro regional, porque hay una diferencia entre teatro regional y teatro de revista. El teatro regional es una obra completa de teatro sobre un tema totalmente yucateco continuo, con números musicales yucatecos. La primera obra que yo vi fue El Rosario de Filigrana, que le escribió don Fernando Melis Bolio, hermano de don Antonio Melis Bolio, a Ofelia Zapata. Y los cuatro pilares que yo conocí en el Fantasio, haciendo el teatro regional auténtico, fueron Daniel Chino Herrera, Mario Herrera Zacuja, padre de Cholo, Fernando Herrera Cheto y Ofelia Zapata. Cholo, cuando se va el Chino Herrera a vivir a México, entra ya a los finales del Teatro Fantasio con esas temporadas. Realmente el teatro de revista es realmente lo principalmente que hacía Cholo, porque era un teatro donde se mezclaba música, sketch y se mencionaba una parodia,
que era lo clásico en las épocas. María Conesa, la gatita blanca, ¿por qué fue tan famosa? Porque los cuplés se prestaban a meter chistes políticos, a meterse con la política, con los problemas en la escena trágica. Si la mamá no le permite casarse con una prostituta, ¿cómo se casar con una prostituta? En aquel entonces la moral era muy elástica, ¿no? Y entonces no le permite casarse. Luego se casa ella con Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán, que se la vivía frente al espejo admirándose los músculos y no le hacía caso a ella como un desconocido en México para que el hijo tuviera padre. Y es cuando ella planea su divorcio, perdón, su suicidio. ¿Y cómo lo planeas? Se viste elegantemente, se maquilla, y cuando llegue la prensa a descubrir su cadáver, no se pudo cerrar. Tuvieron que llamar a una ambulancia y unos médicos que la internaran a los camerinos y no la pudiera cerrar, ya no podía cerrarse a esa edad. A mí me dio miedo como culebras enrolladas, o sea, esta mujer no se va a poder parar, decía yo. Y se paraba como si lo conocí. Nunca me tocó trabajar en él, pero sí asistí como público. Ahí llegaba el circo Atay, una caravana artística con una obra de teatro regional o una obra de teatro, de revista. Ahí se presentó Paco Miller. Paco Miller, fíjate, es un caso muy curioso. Yo le quiero hacer un homenaje en revistas con compañías que venían, por ejemplo, Amalia Aguilar, la rumbera cubana, hizo una temporada de un mes trabajando de lunes a domingo, 2 funciones diarias y llenando el teatro a reventar. Roberto Cobo Calambres, ¿se acuerdan ustedes de que ganó el Ariel de niño con Los Olvidados? Pasaron 50 años para que volviera a ganar un Ariel, el papel de la Manuela en El lugar sin límite. Pues yo tuve la suerte del primer travesti que yo vi en mi vida, se llamó Shalimar, era de Monterrey, y lo vi en el Teatro Fantasio, en una compañía de revista que traía a Roberto Cobo Calambres. Pero en aquel entonces los travestis no imitaban artistas, con su propia voz se vestían de mujer y cantaban como mujeres, imitando la voz de las mujeres. Y Shalimar fue la locura. Bueno, dicen que los cines tuvieron que pedir que corrieran a la compañía esta, pues nadie iba a los cines, todos estábamos metidos en el Fantasio con el morbo de ver dónde se esconde aquellito. Y es cierto, porque éramos los que íbamos a ver diario la función, a ver si notábamos algo, y no se notaba nada. Luego, por ejemplo, yo tuve la suerte de pues, manejar en una época a una figura que llegó a ser también una gran figura del teatro de revista. Incluso en México lo coronamos como la reina de la noche, porque cuando ya los cabarets en México ya no existen teatros de revista, todo ha desaparecido con las nuevas generaciones. Y el Teatro Blanquita, que llegó a ser la catedral del teatro popular en México, fue inaugurado por 3 grandes figuras de géneros distintos: Libertad Lamarque, Ninón Sevilla y Adalberto Martínez Resortes, una cantante tipo serio, una popular rumbera y un comediante, o un cómico más bien. Y así debutó el Teatro Blanquita, y había temporadas maravillosas, impresionantes. Un día Margosura, productora del teatro, pues se volvió intelectualoide y contrata a Juan Ibáñez para dirigir el teatro de revista. Imagínense, el teatro de la catedral del pueblo, cultural, pues la gente no entendía lo que estaba viendo. Y un día me llama Pérez Prado, a quien tuve la suerte de ser amigo de él, en la madrugada, muy mortificado: Enrique, tenemos que hacer algo. Ofelia Medina está destrozando mi mambo. Pero ¿cómo, Damaso? ¿Qué está haciendo Ofelia? Está bailando el mambo de puntas. ¿Cómo bailar el mambo de puntas? Pues fue una cosa que se ocurrió a José Juan Ibáñez, pero estaba furioso porque cómo iban a bailar el mambo de puntas, ¿no? Entonces, el teatro de revistas pues, fue una época donde la gente se divertía a horrores. Yo en el Teatro Tres Contreras pude presentar, aunque era un cine horrendo y mugriento, algunas veces cine y variedad. Ahí coroné a las reinas del cine nacional, ahí presenté a María Félix, no cantando, diciendo con el corazón las canciones. Y ahí presenté a Los Monstruos Sagrados, en ese teatro horrendo. En el Colonial no me tocó trabajar, pero sí me tocó, ya como cine horrendo también igual, ir a ver a Paco Miller en una temporada de teatro, ir a ver una caravana Corona que venía Marco Antonio Muñiz formando parte de los 3 Haces, y venía Ernesto Gil Olvera, aquel cieguito que tocaba el órgano y le sacaba voz al órgano. Me tocó ver en ese teatro el estreno de Cada quien su vida, la obra de Luis G. Basurto. Ahí se estrenó en ese teatro, porque el Colonial y el Encanto sí conservaban todavía las estructuras para poder colgar. En el Teatro Encanto
bueno, era cine también horrendo ya también. Me tocó presentar a Pepita en Bill 3 días con obra de zarzuelas y veía a los murciélagos volando encima de las cabezas de los artistas. Ahí presentamos la temporada de Manolo Fábregas, que fueron 12 días. Rafael Banquet también se presentó ahí. Y lo que es más increíble, mi primera producción como empresario, y no me pregunten por qué yo, porque la primera vez, no le hice un álbum a ese evento, porque los tuvimos que no aparece. Fue en el 57, yo estaría cumpliendo este año 50 años de productor, pero ya iba a decir de empresario. Iba a decir, bueno, no pasa de celebrarse homenajes cada 50, 60 años, decía yo. Mejor no lo menciono. Yo cumpliría hoy, este año, 60 años de haber presentado mi primer espectáculo como empresario en un horrendo teatro del STIC que estaba en la calle 56, entre el 55. ¿Y a quiénes creen que presenté en ese horrible lugar? A Pepita Envil, mamá de Plácido Domingo, dando un concierto. Y siempre la acompañaba a su esposo, pero coincidió que estaba enfermo su esposo y vino Placidín, como le decíamos nosotros, a acompañar a su mamá. Y él nunca había cantado en un escenario. Tomaba clases de canto y todo, pero no había trabajado en un escenario. Y le pedimos a Pepita Envil que cantara una canción, Placidín, con ella, y nos los concedió. Y ahora viene a decir, algún periodista le preguntó, bueno, ¿y cuánto le pagó usted a Placidín? Yo nada, yo cuando estaba su mamá. A la mamá le pedí que cantara, si la mamá no le pagó o no le pagó, es problema familiar, que se entiendan ellos. Obviamente, yo me acuerdo cuando traía yo a Pepita Envil en aquellas famosísimas temporadas que se prolongaban, eran 6, primero vendíamos 6 a